Buen día, buen día. Soy el pastor Rubén Noguera, estoy en Rompiendo Cadenas por Radio Columbia FM. Mi cariño a la audiencia de esta radio, mi saludo a la gente que se me suma a partir de esta hora. Un gustazo enorme poder estar, mismo que precariamente, en los estudios de la Columbia, muy afectado todavía en la voz, ¿no? Lastimado en mi garganta, ¿no? Y con un desánimo físico muy grande, pero intentando llegar a lo que tengo que llegar, intentando cumplir con lo que me he dispuesto a cumplir, enfrentando escollos, obstáculos y algunos mal educados que se me presentan por el camino. En fin, ¿qué le voy a hacer? Pero de a poco voy poniendo las cosas en el lugar, ¿no? Y menos mal que, como me decía papá, tu derecha es fuerte. Mi cariño a la audiencia, mi saludo a los amigos que se me suman y mis mejores deseos a la gente del MBC, creyendo que Dios siempre hace todo por lo mejor y que todo está bajo su control, dominio y señorío. He tenido que resguardarme un tiempo, me pasé unos 3 días acamado. Ayer de tarde tuve que levantarme igual con todo lo mal que me sentía y tuve que ir. Mi amigo Fernando me puso el aire acondicionado en el aire frío. Bárbaro el amigo que tengo. Después me llaman de malo cuando lo ahorco, pero en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Ayer tuve que andar por campaña, colgadito, mal, pero todavía laburando. Y hoy me sigue chiflando, amigo. Usted tiene un botón ahí que dice bajar un poquito. Hágame el favor. Bueno, yo haciendo lo posible para estar presente. Y como le decía al comienzo, voy a intentar, mismo que precariamente, llenar este espacio y conseguir traerle algo de parte del Señor. En este tiempo de cama me ha servido para el tiempo que estuve despierto, ¿verdad? Porque la fiebre te hace dormir mucho. Me ha servido para meditar bastante en la palabra y para tener algunas direcciones claritas de parte del Señor. Y hoy escribí algo sobre la capacidad que Dios da delante de la queja del hombre. Decía yo, y voy a referirme a esto en este tiempo, que muchas personas viven su vida marcadas por las disculpas que tienen. Y ciertamente usted conoce, como yo conozco, una cantidad enorme de personas que son súper productivas en disculpas, súper productivas en explicaciones de por qué no hacen lo que tienen que hacer y por qué no cumplen con lo que tienen que cumplir. Muchas personas tienen disculpas del tiempo. Creo que la mayor disculpa que hoy se usa, la palabra que más se usa es la pandemia, ¿no? No nos presentamos por la pandemia, no vamos a la iglesia por la pandemia, no trabajamos por la pandemia, no cumplimos con nuestras obligaciones por la pandemia. Y eso va dejando un vacío terrible, ¿no? Un vacío existencial en la vida de la gente, un vacío funcional en nuestro lugar, un vacío de algunas cosas que responsabilidades que están delegadas y que lamentablemente la gente no lo cumple por las disculpas. Yo tengo amigos que a tiempo dicen, me tengo que empezar a entrenar, pero no se entrenan porque no tiene tiempo. Yo conozco personas que a tiempo dicen que tienen que empezar a congregarse, pero no se congregan por la pandemia, no se congregan
por diferentes razones que uno usa para excusarse. Una de las grandes en la seguidilla de la pandemia es el tiempo. No me congrego por falta de tiempo. En verdad trabajo mucho, en verdad corro mucho, en verdad tengo muchas responsabilidades, en verdad en mi trabajo me demanda un tiempo largo. Bueno, y así nosotros vamos intentando muchas veces mentirnos a nosotros mismos en la intención de justificar por qué no hacemos lo que deberíamos estar haciendo. La gran verdad es que el hombre sufre por una falta de capacidad de establecer las prioridades para su vida. Eso es lo que tenemos que tener presente de verdad. ¿Por qué no hacemos unas cosas y hacemos otras? Porque no le damos prioridad a lo que es prioridad. ¿Por qué no cumplimos con algunos papeles que la vida nos ha asignado? Porque no le damos la prioridad, porque no es importante para nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, que debemos buscar en primer lugar el reino de los cielos y las demás cosas van a venir por añadidura. Significa, entiendo yo, que el reino de los cielos debe ser prioridad para mí. Pero en lugar de nosotros buscar traer el reino a nuestra casa, nosotros muchas veces buscamos traerle el bienestar a los hijos, la abundancia de muebles, un televisor 50 pulgadas que no puede faltar, ropa nueva, juguetes caros. Entonces, he aprendido que esa forma que tenemos de actuar es la forma que intentamos cubrir el vacío que dejamos cuando nos omitimos de vivir el verdadero papel que deberíamos estar viviendo. Esa es la verdad. El padre, por ejemplo, vamos a usar situaciones familiares para explicar esto. El padre muchas veces ausente porque trabaja mucho y cuando no está trabajando tiene que ir a jugar al fútbol, tiene que juntarse con los amigos. Entonces, ¿qué hace? Él le regala cosas caras a los hijos, le regala celulares caros, le regala juguetes caros. ¿Por qué? Porque él intenta suplir, llenar el vacío que él deja con los regalos que quiere dar. Y siempre le digo a los padres, su hijo no necesita un regalo caro, su hijo necesita un padre presente. Así es en la vida de la gente. Yo veo un montón de casas en que la familia no se sienta junto a comer, ni en los días en que están todos en casas. Uno come en el cuarto, otro come en el sofá, otro come en el living mirando el televisor, otro come teniendo el plato en las rodillas, con una mano come y con la otra manipula el Facebook, el celular para alcanzar el Facebook. Entonces lo que digo es que muchas veces el hombre permite que se desagreguen las estructuras familiares porque el hombre no pone las cosas en su lugar, ¿no? El hombre le da importancia más al fútbol, mirar el partido del televisor, que mirar a los hijos que están necesitando de un tiempo de calidad con el padre. El hombre le da más importancia a sus quehaceres que a un tiempo de calidad con su mujer. Y claro que esto obedece a tiempos, pero en verdad eso, por ejemplo, el hombre cuando es recién casado, claro que lo primero que quiere es la mujer. Pero pasan los años y eso ya va tomando otro matiz y otro perfil. El hombre ya está más ocupado con el bienestar, con sus ocupaciones, con el fútbol, con su diversión, que propiamente con incentivar, alimentar y cuidar del convivio familiar.
Después, en la sala pastoral, nosotros encontramos padres que se quejan: mi hijo se fue a la droga. ¿Por qué se fue a la droga? Porque él tiene un gran vacío de padre, y quien tiene un vacío interior busca llenarlo con alguna cosa, de preferencia lo que está más cerca. Y así, cuando un padre no tiene la responsabilidad de abrazar a su hijo, de hacerlo sentirse próximo y de marcar la vida de su hijo estando presente en su vida, el padre deja una brecha que a veces el traficante es más cercano, a veces el que vende la droga es más cercano. Ni que no lo sea, ni que no sea bueno para el chico, pero a veces se muestra más cercano al hijo lo que un padre muy ocupado. Marca de los tiempos. Tal vez. ¿Por qué no? De repente, muchas personas hoy son muy ocupadas. Pero sabe, yo miro en la historia bíblica y yo encuentro a David, que es padre de un muchacho complicado llamado Absalón, de hecho un rebelde. Y la historia de la relación de esos dos hombres, padre e hijo, hijo y padre, es marcada por una falta de tiempo y una falta de prioridad que David le daba a Absalón. David no se preocupaba con hablar con Absalón, pero Absalón era un hijo necesitado de su padre. Claro que las mujeres estaban en primer lugar, claro que el reino estaba en primer lugar, claro que la fama, la agenda del rey estaba en primer lugar. Y de hecho, David incurrió en uno de los errores que mucha gente incurre. Cuando alguien tiene problemas y no sabe cómo lidiar con los problemas, él se ausenta, él omite, él hace como que el problema no existiera, él oculta el problema y él así vive su vida, pero el problema se va multiplicando, agrandando y haciendo estragos grandes en la vida de la gente que depende de la actitud de ese ser humano. Absalón se volvió el rebelde, dividió el reino, quiso quitarle el reino a David, lo deshonró a su padre, es verdad, pero tan grave como la actitud de Absalón fue la actitud de David de ignorar a su hijo, ignorar los pedidos de charla, de conversa, ignorar lo que buscaba el corazón de un hijo que estaba sufriendo por tener un padre muy ocupado y como tal ausente. Esa es la verdad. Pero nosotros justificamos eso diciendo: estoy muy ocupado. Yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces es más fácil darle un regalo caro al niño, un celular para que se ocupe bastante, que jugar a la pelota con el niño. Es más fácil darle un celular al niño de que salir a hacer un camino en medio del monte con el niño. ¿Por qué? Porque el celular, la persona gasta 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 10,000 pesos, se lo da al hijo y parece que está con su deber cumplido. En 5 minutos resuelve eso, pasa la tarjeta y ya le va llevando el regalo al niño, y el niño inicialmente se conforma con aquello y empieza a jugar y jugar y jugar y jugar, y el padre no fiscaliza donde el gurí anda con el celular, pero la verdad que el corazón del niño cada vez se va estragando más, se va ausentando más de la vinculación, de la relación con el padre, y va sufriendo con ese vacío interior que ciertamente marca la vida del hijo. Sucedió con Absalón y David en los tiempos de David y de Absalón, y sucede hoy, todavía 4,000 años después, ¿no? Personas que no tienen tiempo, personas que no tienen tiempo de congregarse, pero quieren que Dios haga tiempo para ellos. Personas que no tienen tiempo para servir en el reino, pero quieren ser servidos por el reino.
Y cuando están enfermitos quieren la oración. Y cuando están necesitados quieren que la iglesia participe. Y cuando están viviendo un mal momento quieren que los del reino se hagan presentes para luchar por él. Yo digo, una de las grandes marcas de este tiempo es el egoísmo, ¿no? La necesidad o el deseo de querer, de recibir, de ser cuidado, ¿no? De ser paparicado, pero la despreocupación con el hecho de querer a otro, de amar a otro, de cuidar a otro, de ayudar a otro y de animar elogiando a otro. Es el egocentrismo, ¿no? Mucha gente piensa que la vida gira, el mundo, el universo gira en torno a él. Y con eso hace con que el problema de él sea el problema de todos. Y el problema de los otros no le importe, porque al final de cuentas, él cree que el mundo gira en torno a su problema, a su ombligo, que el centro del universo es su vida. Así cuando él está triste, todo el mundo tiene que estar triste. Y todo el mundo tiene que buscar ayudarlo. Pero cuando él está bien, él no usa su bienestar para ayudar a nadie, porque él es egoísta y él no se importa con el problema de los otros. Esta, digamos, es, lo digo yo, ¿no? Es una marca de la humanidad en este tiempo. Estamos preocupados con lo nuestro. Estamos preocupados con recibir y no con dar. Estamos preocupados con lo que nosotros podemos lograr, alcanzar, conseguir. Pero no estamos preocupados con lo que el que está a nuestro lado sufre, necesita, está carente, o con lo que nosotros podemos hacer por él. Esa es la gran verdad, ¿no? Muchos van a la iglesia cuando sienten problemas en su vida, pero cuando se fortalecen en ese problema y vencen ese problema, no se quedan ahí para ayudar a otro que haya tenido el mismo problema. Y la Biblia dice lo contrario respecto a eso. Por ejemplo, la Biblia dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos consuela cuando estamos atribulados, para que nosotros también consolemos a otros atribulados con la misma consolación que recibimos de Él cuando nosotros estábamos consolados. Es una frase que parece un trabalenguas, pero en verdad lo que dice es algo muy importante. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús, que nos consuela. Él es el que nos consuela. Él es el que nos afirma. Él es el que nos capacita. Él es el que nos establece. Y él dice, y el escritor dice, Él nos consuela para que nosotros consolemos a otros que necesiten. Significa, el don de Dios cuando viene a nuestras vidas no es para que nos llenemos la panza, nos alimentemos, nos volvamos gorditos y nos creamos el centro del universo, mas es para que nosotros podamos ayudar a otros que están necesitados. Y cuando alguien se pregunta, ¿pero con quién voy a ayudar? ¿Con qué voy a ayudar? ¿Con qué fuerza voy a ayudar? ¿Con qué capacidad voy a ayudar? La respuesta bíblica ya la tiene completa. Dice, consolemos a otros que estén atribulados con el mismo consuelo que de Dios recibimos. Significa lo que Dios nos da es un poco para nosotros y el resto es para que consolemos, ayudemos, levantemos, afirmemos, establezcamos a la gente que está a nuestro lado y que necesita de eso, ¿no? Entonces queda clarito que el Señor nos llama a un lobo solitario, Él llama a una iglesia. Y no le da Dios talentos a un hombre para que se llene de orgullo y de vanagloria, mas para que ayudado pueda ayudar a los otros. Y esto no requiere apenas una disposición, no requiere
apenas una abundancia en el corazón. Eso requiere un cambio de mentalidad. Nosotros tenemos que aprender a preocuparnos con los otros. Yo veo gente, mucha gente, que me escribe 30.000 veces cuando hay un problema en su casa. Pero después pasa 30.000 días sin nunca más llamarme. Yo veo gente que va a mi iglesia y me imagino que en las otras debe ser igual. Va, porque tengo problema, pastor, porque usted necesita orar por mí, arrégleme una agenda, es algo importante lo que le tengo a hablar. Bueno, yo recibí unos 30.000 mensajes de esto mientras estaba en la cama. Y al final ya no respondía porque ya no tenía paciencia para decir, estoy acamado, no la puedo, ¿no? Pero la verdad es que la gente, cuando quiere, busca y sabe el teléfono del pastor, la casa del pastor, la dirección del pastor, el mail del pastor, la calle de la iglesia, el día de la reunión, la hora de la reunión. Él sabe todo. Mas cuando él está bien y uno le dice, usted no ha ido al culto. Dice, ¿qué día mismo son los cultos, pastor? ¿A qué hora es el culto? Gente que ya va 200 años a eso y que de repente se ausenta, se hace el desentendido en las cosas que tiene que hacer. Bueno, es una forma de fugarse de responsabilidades y el ser humano es clarito con eso. Lo que yo digo es que el Señor es el que nos capacita en aquello que tenemos que hacer. Y depende no de la capacidad que vengamos a tener, porque Dios lo hace, pero depende de nuestra actitud de corazón para poder ayudar a la gente. Mi amiga Margot Viera, Dios te bendiga. Celebro su mejoría y su bienestar ya en este tiempo. En la segunda parte de esto, yo voy a hablarle un poquito de un versículo que habla sobre esto, 2 versículos. Ya le dejo para que usted encuentre antes el libro de Hebreo, capítulo 13, versículos 20 y 21. Va a ser un poco de base bíblica para esto que estoy hablando. Y de repente le va a servir para usted encontrar una dirección en relación a este asunto. No podemos vivir pensando que el mundo tiene que darnos y que nosotros no tenemos responsabilidad de dar. Pero en verdad sabemos que la mayoría de la gente es marcada por un egoísmo estúpido. Y yo le digo, ya he aprendido, cuando mucha gente me empieza a saludar y dice, oh pastor, ¿cómo anda tanto tiempo? Yo pregunto, ¿qué será que está necesitando este? Porque es una marca de este tiempo. Buscamos para nosotros, pero nunca buscamos a alguien para poder darle lo que tenemos. Lamentable, lo dejo pensando en esto. Voy a los comerciales, enseguidita vuelvo a los micrófonos de la Columbia. Bueno, yo prosigo por acá a través del Facebook. Tengo algunos amigos que se hacen presente y si me permite el celular los voy a saludar. Tengo a Vanessa Lucia Trolese por acá, Kaira Micaela, mi amiga, se hace presente, el saludo de Nilda Viera, ¿no? El buen día de Karen Ayala, buen día. También se me hace presente Laura Rodríguez por acá. ¿A quién más tengo? Tengo a Pamela Micaela. Y ya patinó mi dedo en el celular. Teresa Viana haciéndose presente. También tengo a mi amiga Margot Viera, ya me refería a ella. Mi amiga Madalena Rodríguez me dice buen día, qué lindo verlo mejor. Dios lo cuida y bendiga. Saludos a usted también, mi querida. Mi amigo Luis Alberto Ramírez, salud, mi pastor, abrazo grande. También tengo, a ver a quién tengo más por acá, Alicia Sanguinetti, buen día, es verdad. Yo tengo a Walter Fernández con su saludo, buen día, pastor. Dios lo fortalezca en el nombre de Jesús, lo bendiga. Tengo también a Juven Irigaray en la escucha, pastor, bendiciones. Mi amigo Pedro Mendoza, buen día, bendiciones, pronta recuperación y a la escucha por ataques. Un saludo grande a la gente de Paso Ataques. Tengo también a la abuela Eli Camarga. Buen día, pastor, Dios lo bendiga, escuchando, lo vemos, cuídese. Uno intenta, doña.
Hay horas que esas palabras, cuídense, suenan vacías por completo. Porque el cuidarse no significa huir a la responsabilidad. Y a veces para enfrentar la responsabilidad, los cuidados quedan de lado. Mari Lemos por acá, su saludo. Neida Silveira, qué alegre que volviste, querido pastor. Nos hizo mucha falta el programa. Bueno, creo que mi amigo Fernando puso alguna grabación por ahí, ¿no? La palabra del Señor nunca es vieja, doña. Ella siempre se renueva. Es así que en determinado momento usted escucha algo, aunque no haya sido grabado en el momento, es algo que siempre trae un resultado bueno al corazón del hombre, ¿eh? Sea al vivo o no, la palabra es viva. No, tengo a Natalia y Miguel Vázquez por acá, Dios bendiga, pastor, escuchándolo, acá con mi esposo, bendiciones, saludos a ustedes también. Leti Correa Pimentel, buen día, pastor, me dice. Tengo también a Pamela Micaela con su saludo. Bueno, ya se me enloqueció el dedo por acá. Vi el anuncio, el saludo de Teresa Viana, amén, Dios le bendiga. Carmen Cardoso, también mi amiga, buen día, qué alegría verlo, pastor. Luján Piazzi por acá también, mi saludo a Olguita Chavalete por acá. Pamela Micaela me dice, buen día, pastor, en la escucha, qué bendición poder escucharlo. Y mi amigo Ciro por acá también saludándome. Bueno, creo que eran esos, si me salté alguno, perdón, pero como le dije, mi dedo no anda bien con esos celulares de correr vía táctil, ¿no? Mi dedo es un dedo no apropiado para eso. Está marcado por las cosas de la campaña. Bueno, yo volviendo a los micrófonos, estoy nuevamente acá, ¿no? Y ahora prosigo un poquito más mirando a la Biblia. Estaba hablando en la primera parte, como siempre lo hago, de situaciones personales, de actitudes personales. Y esto, lamentablemente, es algo que sucede y va a seguir sucediendo, ¿no? Mi amiga Margot agradeciendo las oraciones de la congregación y mías, ¿no? Usted lo merece, amiga, estamos para eso. Si la iglesia no es capaz de orar por alguien que está enfermo, la iglesia tiene que cerrar y poner una placa y transformarse en un club social, ¿no? Porque fue para eso que el Señor nos llamó, ¿no? La Biblia dice que el Señor llamó a los que quiso para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, a expulsar demonios y a sanar enfermos. Está dicho, es la misión de la iglesia. Estar con Jesús, predicar, hablar de Jesús y sanar enfermos, echando demonios cuando necesario. Si alguien que dice ser iglesia no vive eso, está viviendo fuera de su papel. Cambie la placa de iglesia y ponga una placa de club social o club de servicio. Le hablé en Hebreos capítulo 13, versículo 20 en adelante. Tiene un subtítulo este pasaje, habla de bendición. Y dice así, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, es un versículo claro, a veces complicado de vivirlo, no difícil de entenderlo,
pero tiene un lenguaje bien rebuscado, ¿verdad? Como todo el libro de Hebreos, todo él tiene un lenguaje rebuscado y mucha gente no lo entiende por eso. Él usa muchas calificaciones para referirse a la persona de Dios. Y eso a veces hace con que mucha gente se embarulle en lo que realmente hebreo quiere decir. Pero vamos a examinar estos dos versículos y vamos a aprender un poquito de esto. Dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo. Sabemos lo que quiere decir, ¿no? El Dios de paz, el Dios que resucitó, es simplemente nuestro Padre Celestial. Entonces, usando un lenguaje más simple y menos rebuscado, podríamos decir que el Padre Celestial, y ahí dice, Él resucitó a Jesucristo, que es el gran pastor, por la sangre del pacto eterno. Todo esto que leí, que es la parte A del versículo 20 de este capítulo 13 de Hebreos, podríamos decirlo en un lenguaje menos rebuscado y más actual, podríamos decirlo así, que el Padre Celestial los haga aptos para toda buena obra, para que ustedes hagan su voluntad. ¿Qué entiendo con eso? Este es el deseo del escritor. Y él dice, si yo fuera a escribir esto, yo diría, yo deseo que el Padre Celestial los capacite para toda buena obra, para que ustedes así hagan su buena voluntad. ¿Qué entiendo? Entiendo que Dios quiere que hagamos cosas buenas y que a veces nosotros encontramos 1000 disculpas para no hacer eso. Y al no hacerlo, estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros hagamos cosas buenas. Y por eso es que Dios nos capacita en esto. Ahora vea bien, ¿qué podemos alegar para no cumplir la voluntad de Dios y hacer cosas buenas? Bueno, hablando en disculpas, yo me acuerdo de Moisés, por ejemplo. Cuando Dios allá atrás fue atrás de Moisés para enviarlo a tener con el faraón una negociación que permitiera al pueblo de Dios Israel salir del Egipto en libertad. Acuérdese que la primera cosa que Dios le dijo a Moisés, recibió una respuesta. Moisés dijo, bueno, pero y digo que me mandó quién, como diciendo, yo no sé quién sos. Dios estaba hablando con Moisés, Dios le estaba diciendo lo que tenía que hacer, y Moisés decía, pero yo no sé quién sos. Y de repente el faraón menos va a saber quién sos. Entonces, ¿cómo le digo que tú me mandaste? Digo, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, anda y decirle que tú vas de parte del yo soy. ¿No? Tú vas de parte del yo soy. Moisés tenía que decir, faraón, mis respetos, pero he venido a charlar contigo de parte del yo soy. El único que puede decir yo soy. El único que puede decir que es. El único que puede decir que permanece siendo siempre. Porque Él no cambia, no muere, no tiene principio y no tiene fin. Pero Moisés se hace el desconocido. Después de esto, Moisés alega que él tiene dificultad para hablar. Yo soy tardo de lengua. Yo me voy a poner a tartamudear. La Biblia habla que él era medio tardo, ¿no? La Biblia habla. Pero la Biblia también dice que él era preparado. Hebreos 11 creo que es el que habla de Moisés y habla diciendo que él es preparado para la buena obra, ¿no? Habla que él estaba no solo preparado, él había sido capacitado porque el lugar que Dios preparó para que él fuera criado fue un lugar donde la cultura la alcanzó. Y él sabía hablar bien, pero él alega
a Dios que él no está capacitado para hablar. La Biblia dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó el Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando a lo invisible. Por la fe celebró la Pascua, por aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, Moisés había sido cuidado por Dios para aquel tiempo. Hay proyectos de Dios que están pesando sobre su vida que usted ni se imagina lo que son. Y que llega un tiempo en que Dios va a revelar esos proyectos. Llega un tiempo en que Dios se va a hacer presente y le va a hablar a ese pueblo. Llega un tiempo en que Dios realmente va a decir lo que cada uno tiene que hacer para vivir la voluntad de Dios. Y está clarito que Dios es el que cuida de todo para que estemos capacitados para hacer la buena obra. Moisés había sido criado, había sido cuidado, su vida había sido guardada desde el principio porque Dios estaba sobre él. Dios arregló con que Moisés fuera criado en el palacio del faraón, justamente para que él pudiera aprender sobre el Egipto lo que debería aprender. Pero Dios no dejó de trabajar en el corazón de Moisés para que Moisés en su tiempo pudiera tomar las decisiones que tenía que tomar. Y la Biblia dice que él renunció al Egipto y a los deleites del Egipto, prefiriendo sufrir en Cristo. Él prefirió ser castigado con su pueblo y llorar con su pueblo que vivir deleites de pecado en el palacio del faraón. Y eso solo Dios puede hacer. Fue Dios el que inclinó el corazón de Moisés a lo que estaba correcto. Pues es lo que está diciendo Hebreos acá en el capítulo 13, versículo 20. El Señor Dios Padre Celestial es el que los hace aptos para toda obra buena. Para toda obra buena. ¿Y qué necesito yo tener para ser apto para una obra buena? Aparte de la disposición, yo tengo que estar capacitado. Y yo tengo que estar capacitado para hacer buenas elecciones. Buenas elecciones en el sentido de elegir lo que conviene. Buenas elecciones en el sentido de dar valor a lo que tiene valor. Y buenas elecciones en el sentido de poner en la mano de Dios lo que tiene que ir a Dios. Yo escribía sobre eso diciendo que cuando mucha gente alega no tener tiempos para dedicarse a lo de Dios, está realmente cometiendo un error terrible, ¿no? Y de repente va a venir a sufrir por eso. Pero yo he aprendido que lo poco, vea bien lo que le digo, lo poco que yo tengo que poner en la mano de Dios. De repente yo realmente tengo poco tiempo para dedicarme a las cosas de Dios, pero poniendo ese tiempo en la mano de Dios, Él me va a enseñar y me va a ayudar a administrar mejor mi tiempo. Es lo que Hebreos está diciendo acá. Él los hace aptos en toda obra buena para que hagan ustedes su voluntad. No tengo tiempo, pero voy a ponerle mi tiempo en la mano de Dios. Y Él va a usar lo poco que yo tengo para hacer mucho a través de mí. Existe aquella experiencia que vivieron los discípulos junto a Jesús cuando un jovencito se acercó con 5 panes y 2 peces. Y el pueblo, que era una infinidad de personas, millares de personas,
tenían hambre y no había dónde comprar comida. Pusieron lo poco en la mano de Cristo. La Biblia dice que el Jesús multiplicó, llenó cestas y le dijo a la gente que eran sus discípulos: denle ustedes de comer. ¿Qué significa para mí? El joven tenía solo 5 panes y 2 peces, pero él colocó esos 5 panes y 2 peces en la mano de Jesús. Y Jesús multiplicó eso y alimentó un universo de personas que era mucho mayor que lo que naturalmente se podría alimentar con aquel número o aquella cantidad de alimentos. ¿Qué me hace entender esto? Que cuando yo pongo lo poco que yo tengo en la mano del Señor, Él es el que va a multiplicar eso y me va a capacitar para administrar lo poco que tengo, para que lo poco que tengo se transforme en lo mucho en la mano del Señor. Así sucede con el tiempo, ¿no? El tiempo yo tengo poco realmente, pero tengo el deseo de servir a Dios. Entonces yo empiezo a colocar mi tiempo en la mano del Señor. Y Él multiplica ese tiempo, hace rendir el tiempo que estoy dedicado a otras actividades, de forma que lo que yo ocupo de tiempo hoy haciendo otras cosas que antes hacía es menor que lo que antes ocupaba. Y ahí me empieza a sobrar tiempo, no solo para las cosas de Dios, pero también para divertirme y para tener una vida feliz junto a las personas que yo debo cuidar y a las personas que yo amo y que soy necesitado de cuidar y de estar presente en sus vidas. Lo peor que puede pasar es un padre ausente en la vida de sus hijos. Todo lo que el hijo viene: papá, tengo tal cosa, ve con tu madre. Todo lo que está sintiendo el hijo: papá, yo necesito, ve con tu madre. ¿Por qué? Porque uno no tiene tiempo. Porque uno está ocupado de más. Pero la verdad que eso es una gran disculpa, porque a veces la gente dice: ay, pastor, yo tengo poco tiempo de orar. Ella tiene poco tiempo de orar, pero ella pasa 3, 4 horas en el Facebook. Ella no puede atender alguna obligación de la iglesia, pero de repente, o obligación que Dios le trajo a su vida. Dios me llamó para esto, pero no lo voy a hacer. Pero en verdad, ella siempre está ligada en el WhatsApp y basta que el aparatito del celular dé una señal que ella va a ver ya qué es lo que tocó, quién le escribió y qué está necesitando. ¿Por qué? Porque el problema no es la falta de tiempo, pero el problema está en el error en la escala de prioridades que tenemos. Le damos importancia muchas veces a lo que no tiene importancia y no le damos importancia a lo que realmente lo tiene. Otro ejemplo de lo poco que uno tiene ser colocado en las manos del Señor es la experiencia de aquella mujer que, estando viuda y endeudada porque su marido le había dejado deudas, ella sufre por la situación de que 2 hijos que ella tiene van a ser llevados cautivos, siervos, para pagar la cuenta que su marido dejó. Esto parece una locura hoy, pero es algo muy real en los tiempos en que la Biblia lo cuenta. Y la Biblia dice que ella fue a hablar con el profeta le preguntó: ¿qué tienes en casa? Porque siempre hay en nosotros un poco de algo que Dios puede usar para multiplicar y capacitarnos y bendecirnos para vivir su voluntad. Siempre hay. Cuando yo enfrento un desierto, yo digo: ¿qué tengo en mi vida que me permita vencer ese desierto? Cuando yo enfrento una crisis, yo digo: ¿qué hay en mi vida que me permita vencer esa crisis? Cuando yo estoy viviendo un momento de prueba, yo siempre me pregunto: ¿qué tengo yo dentro mío o en mi mano que me permita vencer esa prueba? Así, pruebas, desiertos, crisis, situaciones momentáneas de espanto, de dolor, de preocupación, son momentos que Dios permite que vengan a mi vida para que yo, primero, descubra lo que tengo en manos y segundo, dé valor a lo que yo tengo. Pues hablaba de aquella mujer y el profeta le preguntó: ¿qué tienes en casa? Y la mujer dijo: tu sierva nada tiene en casa.
Porque lo primero que tenemos la condición de decir es, ¿cómo voy a enfrentar eso? Yo no tengo condiciones, ¿no? ¿Cómo voy a ayudar a fulano? Yo no tengo condiciones. ¿Cómo voy a ayudar a esa gente hambrienta si mal tengo para comer yo? Pero sabe, yo he aprendido que las mejores ofrendas siempre son dadas por las personas que tienen poco. Y ella le confiesa al profeta diciendo, tu sierva nada tiene en casa a no ser una vasija con un poco de aceite. ¿Qué le dijo el profeta? Le dijo, ve a tus vecinos y pide vasijas vacías. Él podría haberle dicho, pide vasijas con aceite. Al final de cuentas, todo vecino que no está en una crisis así tendría una vasija de aceite para darle. Pero el profeta le manda a pedir vasijas vacías. Y dice, luego de que consigas vasijas vacías, no pocas, eran bastante, enciérrate con tus hijos. Enciérrate con tus hijos. Y empieza a vertir de esa vasija que tiene poco hasta llenar todas las vasijas. El aceite no va a cesar de fluir de tu vasija hasta haber llenado todas las vasijas que tú consigas vacías. Y ahí cesará. ¿Qué es esto? Es un episodio en el cual alguien teniendo poco, insuficiente para todo, digamos, incapaz de traer un efecto bueno en su vida a través de la gestión, de la administración del hombre, el hombre decide, ese alguien decide ponerlo poco en la mano de Dios. Y Dios multiplica eso y se hace gigantesca esa multiplicación, que no solo lo hace al hombre salir de su problema, vencer su crisis, derrotar su desierto, pero también le da una capacidad de larga vida con una vida cómoda en Dios. Tenemos que aprender a poner lo poco de Dios que tenemos en la mano de Dios para que Dios haga con ello y nos capacite. Por eso Hebreos dice, yo deseo que Dios los haga aptos a ustedes en toda buena obra. No tengo tiempo. Dios te da tiempo y te hace apto para toda buena obra. Tengo solo un poquito de aceite. Dios te multiplica el aceite y te hace apto para toda buena obra. Acá yo solo tengo 2 peces y 5 panes. Coloque eso en la mano de Cristo, que Él multiplica los peces, multiplica los panes y te hace apto para toda buena obra. Entre ella, alimentar a los hambrientos y hacer con que todavía, después de haber comido todos, todavía sobren cestas. Y ciertamente esas cestas que sobraron de pan y de peces representan mucho más panes y mucho más peces que aquellos 2 y 5 que el jovencito traía al lugar donde Jesús hizo la multiplicación. Lo que le quiero decir con eso es que en lugar de quejarnos y decir que no tenemos condiciones, tenemos que aprender a mirar para dentro nuestro y decir, ¿qué tengo yo que pueda ayudar en la vida de la persona que está sufriendo? Y Hebreos dice, yo estoy deseando que Dios los haga aptos para toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él. Dios es el que me da tiempo cuando yo quiero ayudar. Hay un principio que los cristianos practican, algunos practican, que es el diezmo. Y yo he aprendido que muchas veces mucha gente dice así, no doy diezmo porque es tan insignificante lo que gano. Pues la Biblia dice que yo siendo fiel en lo poco, Dios me va a poner sobre lo mucho. Es así que lo que parece inservible al Señor, a veces es el mejor diezmo de la iglesia. Con la ofrenda sucede igual. El propio Jesús vivió situaciones así, donde una viejita ponía una moneda y muchos ponían muchas monedas, y Jesús dijo, la mayor ofrenda ha sido dada por esta abuela, porque ella dio de lo poco que tenía, o dio todo lo que tenía, mas estos dan de lo que les sobra. Qué lindo que nos sobre, porque la sobreabundancia es una promesa del Señor, pero
Jesús resalta la fidelidad de aquellos que teniendo poco son capaces de practicar lo bueno y cumplir sus ordenanzas según lo que Dios ha establecido. Hemos aprendido que, por ejemplo, a veces el 90% de lo que ganamos puede rendir mucho más que el 100% cuando nosotros no entregamos el diezmo. Así, entregando el diezmo y quedándonos con los 90%, conseguimos muchas veces vivir mejor que otras personas que no entregan el diezmo y que se quedan con el 100%. Dios es el que nos hace aptos para toda buena obra, para vivir su voluntad. Yo he visto personas que tienen 2 panes en casa y consiguen ayudar a hambrientos. Yo he visto personas que tienen a veces 2 sacos y consiguen cubrir al desnudo cuando lo necesitan. Yo he visto personas que teniendo poca fuerza consiguen levantar a uno que está caído. Yo he visto personas que no teniendo dones ninguno y que no creyéndose nada, oran por alguien que está enfermo y Dios respalda esa oración y cura al enfermo. En fin, yo he aprendido que la capacidad de ayudar no está en lo que yo tenga, ni en lo que yo sea, ni en lo que yo sepa, mas está en la capacidad que Dios vierte sobre mi vida para que yo haga cosas buenas y para que yo cumpla su voluntad, haciendo cosas agradables al corazón de Dios. Entonces, antes de decir que no tenemos capacidad, o que no tenemos condiciones, o que no tenemos fuerzas, o que no tenemos nada que podamos dar, tenemos que aprender a mirar a nuestro interior y pedirle al Señor: Padre mío, conforme dice la palabra de Hebreos capítulo 13, versículo 20, prepárame y capacítame y tórname una persona apta para toda buena obra, para que yo pueda hacer tu voluntad. Y así lo poco que tengo y que vengo a colocar en las manos del Señor va a ser multiplicado a un gran monto y me va a permitir hacer lo bueno, ayudar a mucha gente. Eso sucede con la plata, sucede con la comida, sucede con la ropa y sucede con el tiempo. Significa que las personas que usan la disculpa de decir tengo poco tiempo, tengo poca ropa, tengo poca comida, tengo pocos zapatos, tengo, en fin, pocos recursos, no vale. Y eso solo habla que esa persona tiene una mirada natural. Pero cuando hacemos con que nuestra mirada se aprofunde en lo sobrenatural de Dios, Él es el que me hace capaz de hacer buenas obras viviendo su voluntad, practicando lo bueno que alegra el corazón de Dios. Vamos a dejar de mirar tan limitadamente las cosas que nos rodean y vamos a permitir que la mirada de Cristo venga a nosotros y vamos a poner lo poco que tenemos en la mano del Señor y Él ciertamente nos va a sorprender a nosotros y a la gente que vamos a poder ayudar, llevándonos a hacer la voluntad del Padre. Bueno, era esto lo que tenía por hoy. Yo me quiero despedir en la dulce paz de Jesús y en el amor del Padre y espero reencontrarlos el próximo lunes a partir del mediodía por Columbia FM. Lógicamente los espero en los cultos de sábado y domingo a las 20 horas. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.